noche en que el pueblo de San Laureano dejó de existir comenzó con un silencio tan espeso que parecía un animal agazapado, respirando detrás de cada puerta, y nadie supo explicarlo, porque hasta entonces el lugar había sido conocido por el ladrido constante de los perros, por el murmullo del río y por el zumbido lejano de los transformadores eléctricos. Pero aquella noche todo eso se apagó de golpe, como si una mano invisible hubiera cerrado el puño alrededor del valle. Y fue precisamente ese silencio lo que despertó a Eric, que llevaba 20 años siendo el velador del hospital y que había aprendido a distinguir los sonidos de los que debía desconfiar, de modo que se levantó de su silla, sintiendo como el eco de sus propios pasos sonaba demasiado fuerte en los pasillos, y al asomarse por una de las ventanas, vio que la niebla descendía desde los cerros como una marea blanca que se deslizaba con lentitud, pero con una intención que no parecía natural, como si estuviera buscando algo. Y lo más inquietante no era la niebla, sino que, a través de ella, Eric creyó ver sombras que no tenían forma definida, pero que se movían de manera coordinada, como un grupo de personas caminando en fila, lo cual le hizo pensar en una procesión, aunque a esas horas no había ninguna festividad. Y entonces recordó la vieja historia que su abuelo le contaba cuando él era niño, la de los silenciosos, unos seres que, según la leyenda, habían sido mineros, que murieron sepultados décadas atrás y que regresaban cuando el pueblo olvidaba a sus muertos. Y Eric sintió un nudo en la garganta, porque esa misma semana el cementerio había sido clausurado para ampliar la carretera, y muchas tumbas habían sido removidas sin ceremonia. Así que decidió bajar al primer piso para asegurarse de que todo estaba en orden. Pero al llegar a la sala de urgencia, se encontró la puerta abierta y dentro, en una de las camillas, estaba la señora Susan, que había fallecido, con los ojos abiertos, respirando con un ritmo lento y profundo. Y cuando Eric intentó hablarle, descubrió que no salía ningún sonido de su boca, como si alguien le hubiera robado la voz. Y Susan giró la cabeza con un movimiento torpe, señalando con un dedo tembloroso hacia el pasillo, donde la niebla ya comenzaba a filtrarse por debajo de las puertas. Y Eric retrocedió aterrorizado, chocando con una silla que cayó al suelo, sin hacer ruido alguno, porque incluso los golpes parecían haber perdido su eco. Y en ese instante las luces parpadearon y se apagaron, dejando al hospital sumido en una oscuridad apenas rota por el resplandor blanquecino que entraba por las ventanas. Y desde ese resplandor empezaron a surgir figuras humanas, pálidas, con los ojos hundidos y la piel cubierta de polvo y tierra, caminando con una sincronía inquietante. Iri comprendió que no eran alucinaciones
cuando uno de ellos pasó junto a él y pudo sentir un frío tan intenso que le quemó la piel. Y aunque quiso correr, sus piernas no respondían, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Y entonces escuchó algo que no era un sonido, sino una sensación dentro de su cabeza, un murmullo que no usaba palabras, pero que transmitía una certeza terrible. Habían vuelto para reclamar lo que les habían quitado, no solo sus tumbas, sino también su recuerdo, y que cada persona que olvidaba a un muerto abría una puerta, y ahora todas estaban abiertas, y Eric vio cómo los silenciosos se dispersaban por el hospital, entrando en las habitaciones, inclinándose sobre los pacientes, tocándolos en la frente, y cada vez que lo hacía la persona tocada dejaba de moverse, con los ojos abiertos, sin emitir un solo sonido, y en pocos minutos el hospital entero parecía un museo de cuerpos inmóviles. Y Eric, con lágrimas que tampoco caían, porque incluso su llanto parecía suspendido, logró arrastrarse hasta la salida y empujar la puerta, encontrándose con que la calle estaba cubierta por la misma niebla y por cientos de figuras que avanzaban en todas direcciones, entrando en casas, subiendo por los balcones, atravesando paredes como si fueran humo. Y él comprendió que el pueblo entero estaba siendo visitado, casa por casa, memoria por memoria, y quiso gritar una advertencia, pero su garganta no produjo nada, así que corrió sin rumbo, pasando por la plaza, donde vio al sacerdote arrodillado frente a la iglesia con la boca abierta en un grito mudo, y al alcalde sentado en una banca con la cabeza ladeada, ya convertido en otra estatua silenciosa. Y la desesperación de Eric se volvió una certeza cuando vio a su propia madre, fallecida hacía 10 años, caminando entre los demás, con el mismo paso lento y coordinado, mirándolo sin reconocerlo, como si él fuera solo otro objeto del pueblo. Y Eric entendió que aquellos no eran exactamente los muertos, sino algo que usaba sus formas para recorrer el mundo de los vivos, algo que se alimentaba de la memoria y que, una vez saciado, dejaba atrás solo cuerpos vacíos, y siguió corriendo hasta el límite del pueblo, hasta el puente sobre el río, donde la niebla parecía detenerse como si no pudiera cruzar el agua, y allí se lanzó al suelo, temblando, esperando a que amaneciera. Pero el amanecer no llegó, porque el cielo permaneció de un gris inmóvil, y cuando finalmente la niebla se retiró, Eric volvió a San Laureano y encontró un pueblo intacto en sus edificios, pero muerto en todo lo demás, con miles de personas sentadas, de pie o acostadas, con los ojos abiertos, sin respiración, sin voz, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa sobre la vida misma, y Eric fue el único que quedó para contar la historia.
aunque nadie la escuchó, porque al intentar salir del valle, descubrió que no podía recordar el camino, ni el nombre de ningún otro pueblo, ni siquiera su propio apellido, y comprendió demasiado tarde que los silenciosos no solo se habían llevado a los demás, sino que habían empezado